vehículos principalmente. Subsidio muy regresivo. La forma es cómo se hace ese aumento de la gasolina. Si el gobierno quisiera hacer un aumento de la gasolina viable, que sea políticamente viable, vendible a la gente, primero tiene que hacer algo. Nosotros, según el informe de PDVSA, estamos mandando al exterior 367.000 barriles de petróleo diarios. 367.000. Y el consumo interno de gasolina y derivados es de 703.000. O sea, más de la mitad es el subsidio al exterior. Si tú quieres hacer algo que la gente lo pueda asimilar y hacerlo creíble, tú tienes que primero quitar subsidio al exterior. Nadie en Venezuela, nadie puede aceptar que tú le vayas a empezar a quitar el subsidio a la gasolina al ciudadano y lo va a dejar al exterior. Eso sería inconcebible. Entonces, primero hay que desmontar el esquema de subsidio en el exterior y luego pensar la forma en que se va a hacer con el aumento de la gasolina. Esa es la primera cosa. La segunda es, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Porque si ese dinero entra a la corriente del gasto público, se va a volver sal y agua. Entonces eso hay que dedicarlo a un conjunto de inversiones en infraestructura, en educación y en salud, principalmente. Y en el cuarto lugar, a solventar la deuda laboral que se tiene con gente que se jubiló, no se le ha pagado sus prestaciones sociales y la inflación está acabando con esos activos de los venezolanos allí. Entonces, bajo esas condiciones hay que pensar en un aumento del precio de la gasolina. Porque en este país, Pedro, y tenemos que reconocerlo, aquí se ha hecho una especie de festival de demagogia con el aumento de la gasolina, que comenzó en el año 1992. Acuérdate que el gran argumento de los golpes de Estado del 4 de febrero del año 92 y del 27 de noviembre del 92 fue el plan de ajuste de Carlos Andrés Pérez, lo que tú dijiste ahorita. Y esa Boys, me acuerdo Sí, todas las medidas de... claro, eso fue... Pero también era el Fondo Monetario que lo que aplicaba era un tratamiento, un shock treatment. Y eso ya han aliviado, sí, pero eso no aquí, se está aplicando en hoy, ninguna parte. Hoy revelan que hay una serie de personas aquí en Venezuela, lo pueden leer en El Nuevo País, que están allá negociando con el Banco Central. Tú debes saber eso, siempre estás ateado con lo que pasa en el banco. Sí, hay un grupo de ciudadanos que están autorizados por el gobierno, que están negociando con el Fondo Monetario, ya eso es conocimiento público. Pero lo que te quiero decir, Pedro, los que hoy están gobernando fueron los que crearon la matriz de opinión de que aquí no se podía subir el precio de la gasolina, porque eso fue lo que provocó el golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 1992. De manera tal que con ese bacalao en la espalda es muy difícil tomar una decisión, pero los gobiernos están para gobernar. O sea, ya eso han pasado 20 y tantos años, el país tiene un subsidio enorme con el precio de la gasolina. Bueno, en ese informe de PDVSA se revela que están saliendo por la frontera 100.000 barriles de petróleo al día equivalente, o sea, en combustible. Pedro, ¿cómo salen 100.000 barriles? ¿Eso se transporta que en el bolsillo, en la cartera, en un morral, o eso sale en gandolas por las carreteras de Venezuela? ¿Y quién cuida, los puestos fronterizos? ¿No es la Fuerza Armada Nacional? Bueno, entonces hay que hacer una revisión. Pero pongan a quien ponga, traen al ejército chino, lo ponen en la frontera, traen el ejército francés, al americano y al ruso a poner a vigilar la frontera y van a seguir saliendo los 100.000 por el diferencial, porque el tiene diferencial un precio muy de barato. precios es muy grande con respecto a... Esa es la causa de fondo de este problema. Ahora, quería hablar contigo también sobre una de las medidas, aquí haciendo un análisis en caliente. Lo único que he logrado antes del programa ver es el presidente Maduro, que dice que va a negociar con los BRICS y que va a pedir financiamiento. Vemos que el presidente de Rusia, Putin, va a La Habana, también se va para Brasil. Lo comentaba con algunos internacionalistas, con Milós Alcalá, y dice, bueno, que a Venezuela lo están aislando y Venezuela es el que ayuda a la isla, ayuda a Cuba. ¿Cómo es eso que nosotros estamos segundo y tiene que ser el presidente Maduro, que tiene que ir a Brasil, Argentina, a reunirse con el presidente Putin, cuando tantas cosas que le hemos comprado en armamentos, en tanta ayuda que también hemos recibido, debería ser uno de los intereses de Putin? Bueno, vamos a primero aclararle a la gente que son los BRICS. Los BRICS. Los BRICS son un conjunto de países que están emergiendo en la economía mundial y que han tomado una fuerza importante porque primero concentran buena parte de la población mundial y luego son economías emergentes muy fuertes. Esos son B por Brasil, R por Rusia, ¿Y por BRIC. la India? ¿Ah? ¿Y por la India? Y por la India y S por Sudáfrica. Porque esos son los llamados BRICS. Entonces, están reunidos ahorita en Brasil y quien piense que con los BRICS, esos países que ya mencioné, van a buscar plata, que se olviden de eso. Porque los BRICS no tienen un organismo multilateral
financieramente hablando, que le pueda prestar a los países. Quien puede prestar plata fresca, dinero fresco ahorita son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la banca internacional. Y por eso es que la banca internacional está haciendo fuertes lobbies en Venezuela y una presión importante para que esos préstamos se materialicen y el país pueda reencontrar el rumbo al crecimiento y la estabilidad. Sin dinero fresco no hay posibilidades ni de apertura cambiaria, ni de dejar flotar la tasa de cambio. Pero quien piense que con los BRIC va a encontrar plata, que se olvide de eso, porque los BRIC no tienen un banco, a menos que tú le pidas prestado plata a los chinos, y los chinos le están dando plata prestada, condicionada a un conjunto de programas y proyectos. Mira, ¿tú crees que Venezuela entonces esté negociando ese paquete nuevamente con el Fondo Monetario por debajo de cuerda y tengan que tomar las decisiones y medidas que necesita tomar para que el fondo le dé ese préstamo? ¿Van a aumentar la gasolina? ¿Van a tener que hacer un ajuste fiscal? ¿Van a aumentar los impuestos? ¿Hay algunas medidas que tú creas que no están en el tapete que nos puedan afectar el bolsillo de la ama de casa, de los amigos televidentes? Pedro, el presidente Maduro, dentro de las pocas cosas que ha mencionado hoy, que no ha dicho nada de economía, o sea, el sacudón no ha sido tal sacudón, no ha anunciado nada en concreto, sino que va a revisar los ministerios, mientras revisan ahí van a pasar 3 meses más. Y se ha anunciado una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Una reforma fiscal es un instrumento que usa el gobierno para hacerse de más dinero. Eso es decir, aumentar los impuestos. En Venezuela no hay manera en este momento de aumentar más la base tributaria. ¿Por qué? Bueno, porque el IVA está ya en sus niveles máximos de recaudación, el impuesto sobre la renta es muy bajo, eso podría aumentar, pero no da suficiente plata al gobierno para poder gastar en la cantidad que el gobierno quiere. Aquí, Pedro, la gran medida fiscal, las dos grandes medidas fiscales que le podrían dar plata bastante al gobierno son, uno, la devaluación, y 2, el aumento de la gasolina. Habrá que ver si el gobierno se atreve a hacer esas dos medidas. Muchísimas gracias, José, y vamos entonces a esperar la cifra de inflación. La están revisando todavía, vamos a ver si entonces 5,5 mensual, para que lo anoten. Mensual, y en términos anuales 62,1. Y en alimentos se está aproximando ya a 90% la inflación. Muchísimas gracias, José Guerra, José A. Guerra, para que lo sigan en Twitter y nos seguimos viendo. José, gracias por haber venido aquí al estudio.